¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy tuvimos un mercado un poquito más tranquilo a nivel internacional. Localmente, recordemos que hoy se está de alguna manera convalidando la suba del viernes, que ya en parte fue convalidada con los valores del viernes a la noche, pero también el lunes, ayer, tuvimos otra suba importante. Hoy la baja fue de menor magnitud, así que por estas horas se está negociando todavía, sobre todo soja, ¿no? Pero el tema que más me preocupa hoy a mí tiene que ver con las noticias que circularon el fin de semana respecto del trigo y que motivaron una pequeña baja del trigo de la cosecha nueva, del trigo ya 2021, ese trigo que se está cosechando, sobre todo en el norte, con resultados de rendimientos mucho más bajos a los que tuvimos el año pasado. Hay zonas con pérdidas del 50% comparativamente a lo que tuvimos el año pasado. No obstante lo cual, las expectativas están puestas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en donde tendríamos rendimientos mejores en principio, y a partir de allí veremos cuál es el resultado final de la cosecha, pero claramente vamos a estar por debajo de los 21 millones de toneladas que se habían estimado originalmente, pero a lo mejor llegamos a 17 millones de toneladas. ¿Dónde estaba por estas horas la noticia que para muchos causó preocupación y que a lo mejor tuvo una difusión o un análisis apresurado que puede llevar a tomar decisiones equivocadas o conclusiones equivocadas respecto al futuro del trigo? Y tiene que ver con esta noticia que se publicó en muchos medios de Brasil habilitando el cupo de 750.000 toneladas extra Mercosur. En primer lugar, esta no es una noticia nueva. Todos los años Brasil tiene esa posibilidad, años la utiliza, años no, pero es una posibilidad que se da y que Brasil la tiene antes de la existencia del Mercosur. Cuando se firmaron los acuerdos por el Mercosur, Brasil decidió quedarse con esa posibilidad para usarla cuando ellos crean que realmente lo necesitan. ¿Se acuerdan ustedes cuando asumió Bolsonaro en Brasil en la primera reunión con Donald Trump, el entonces presidente de Estados Unidos? Le dijo que iban a hacer uso de esa opción y se presentó también aquí de manera confusa diciendo que Brasil le cedía 750.000 toneladas nuevas de trigo a Estados Unidos. No eran nuevas y no era más que simplemente avisarle que iban a dar cumplimiento a un acuerdo que estaba vigente desde hace mucho tiempo. ¿Eso tiene impacto sobre el mercado local? Bueno, si la Argentina tuviera, en primer lugar, una cantidad suficiente de trigo para exportarle a Brasil, probablemente nos haría algún ruido. La Argentina no ha tenido en los últimos años la total disponibilidad de lo que Brasil necesita en los tiempos en que Brasil lo necesita. Que ese es el otro dato que no hay que perder de vista. Es decir, si uno mira hoy, y vamos al presente, cuánto la Argentina podrá exportar de trigo en el ciclo 2020-21, ya sea porque el gobierno decide intervenir el mercado para no desabastecer el mercado interno, o ya sea porque, como ocurrió este año, la propia demanda de trigo, exportación, molinería, se autorregula para no exportar más allá de lo que resulte conveniente en función de que quede una disponibilidad suficiente para el consumo interno, la Argentina podría exportar este año entre 9 y 10 millones de toneladas, considerando inclusive que el sector exportador se ha quedado con un stock de alrededor del 1.000.000 de toneladas que finalmente no exportó, a pesar de que le vendió a la industria molinera cerca de 2 millones de toneladas. El sector exportador declaró ventas al exterior por 12.100.000 toneladas. Las declaraciones de venta están frenadas, estuvieron frenadas desde el mes de febrero. Es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre no se declaró nada correspondiente a la cosecha 19-20 y se exportó algo menos de los 12.100.000, 11.700.000 según las cifras. Si el sector exportador, como les mostré muchas veces, compró 15 millones de toneladas, le vendió 2 a la exportación, se quedó con 13, si exportó 11, 7, le están quedando 1.000.000 de toneladas más o menos de stock que pasan a esta campaña. Si eso le sumamos a la disponibilidad que tendría este año, de alrededor de 9 millones de toneladas, llegamos a los 10 famosos que yo les decía, que es lo que va a poder exportar la Argentina en el 2021, sin afectar el consumo interno. De esos 10 millones de toneladas, ya hay declarados como vendidos al exterior, en números redondos, entre 5 y 6 millones de toneladas. La mayor parte de estas ventas están concretadas supuestamente a países de África,
o países del sudeste asiático que son grandes compradores de trigo argentino hoy por hoy. Por lo tanto, hagamos un número muy a la ligera, pero podemos decir que la Argentina todavía tiene para vender trigo por 4 millones de toneladas. Que probablemente, ojalá así fuera, puedan ir todos a Brasil. Pero Brasil necesita 7 millones de toneladas. Y la Argentina tiene 4. Entonces nosotros mal podríamos pedirle a Brasil que no compre trigo, porque Brasil necesita trigo. Claro, ustedes me dicen, la Argentina tiene para venderle más a Brasil. Sí, claro, todo lo que le venda de más le va a faltar al consumo interno y nos vamos a arriesgar a que intervenga en el mercado. Así que me parece que no es la alternativa. La Argentina no va a tener el trigo que Brasil necesita y por lo tanto Brasil lo que ha dicho ahora es esa cuota de 750.000 toneladas que uso todos los años, este año también la voy a utilizar. Y le voy a comprar trigo a Estados Unidos, a Rusia, a donde me ofrezcan el trigo sin afectar los acuerdos con el Mercosur. ¿Eso le puede traer algún problema al precio del trigo argentino? La verdad es que no debería, porque el trigo en Argentina va a ser un bien escaso. Adicionalmente, ¿Brasil puede ampliar esa cuota? Podría ser. Este año, la cuota de 750.000 toneladas, cuando vio que Argentina no le iba a vender más trigo, decidió abrir otra nueva cuota por 450.000 toneladas. ¿Se acuerdan? Fue a mitad del año más o menos. En total, Brasil tenía habilitada una cuota sin arancel externo común de 1.200.000. ¿Cuántas compró de esas 1.200.000? Alrededor de 900.000, 1 millón de toneladas. Es decir, ni siquiera compró todo lo que estaba previsto. Sin arancel, sin el arancel externo. Yo les digo esto porque, por supuesto, una medida de esta naturaleza, que fue también una carta del Centro de Exportadores protestando ante la Cancillería, la preocupación de la Cancillería, todo esto se hizo, como se dice habitualmente, por la galería, ¿no? Para quedar bien con determinados sectores. Y también, ¿por qué no?, para ver si pueden bajar la expectativa de precio de trigo que tiene el productor. Cosa que le conviene al comprador interno, al comprador externo y al gobierno nacional. El precio del trigo no se va a derrumbar por esto si el productor sigue administrándolo como lo ha venido administrando en los últimos años. Por supuesto, sin dejar de perder de vista que hoy por hoy 210, 215, 220 dólares como se paga el trigo es un excelente precio. Recuerden ustedes que estamos todavía con 12% de derechos de exportación. Y que además yo tengo mucho temor en lo que pueda pasar en materia de política triguera. Dicho esto, yo escuchaba a mi amigo Gustavo Idígoras cuestionar esta medida en nombre del Centro de Exportadores y me parece bien que se defiendan. Tampoco me puedo olvidar que muchos de los exportadores que están aquí en la Argentina exportando trigo tienen molinos muy importantes en Brasil y también son grandes compradores de trigo en Brasil, ¿no? Tampoco me puedo olvidar que con los mismos argumentos que entre comillas, se ataca la decisión de Brasil, yo ataco la decisión que tiene la Argentina de importar temporariamente soja, lo cual es más grave todavía. ¿Por qué? Primero porque en la Argentina el productor de soja paga 33% de derecho de exportación, cosa que en el caso del trigo en Brasil no estamos hablando de eso. Segundo, porque en el caso de Brasil está comprando un trigo que no tiene y que su principal vendedor, que es la Argentina, tampoco tiene. En el caso de la importación de soja, los importadores de soja argentina están comprando una soja que la Argentina tiene, que los propios exportadores exportan como poroto de soja, muchos de esos también son industria aceitera, y que después terminan recomprando al mercado internacional porque no les alcanza la soja, para no pagarle al productor argentino el precio que deberían pagarle. Porque es cierto, los números, si pagan el número que deberían pagarle, a lo mejor no le cierran. Pero es una cuestión de oferta y demanda, como me dicen ellos. En la soja también es una cuestión de oferta y demanda. Claro, si a la oferta le agrego la competencia desleal, que significa traer la soja de Brasil o de Paraguay, a quienes le pago el precio lleno, hoy le estaría pagando 450, 460 dólares, evidentemente tenemos un problema. Entonces, el mismo argumento que usa la exportación para cuestionar las compras de Brasil pierde valor cuando yo lo comparo con las importaciones de soja, que insisto, se está importando soja que en la Argentina hay para que no se le pague al productor lo que debería pagársele en función de la situación de oferta y demanda. ¿Por qué
en trigo y en maíz no pasa lo mismo, porque en trigo y en maíz la demanda está mucho más atomizada y los compradores compiten por el producto. Y de hecho este año, en gran parte del año, aún hoy, trigo y maíz se está pagando por encima de lo que es la capacidad teórica, por esa competencia. Y entonces el productor casi ni siente el impacto de los derechos de exportación, cosa que no es igual en soja, que si bien tiene un precio interesante por el mercado internacional, estamos recibiendo los productores argentinos hoy $100 menos de lo que valen, por lo menos $100 menos de lo que valen en el mercado internacional como consecuencia del impacto de los derechos de exportación, entre otras cosas. Y en el futuro puede ser más porque, claro, la situación de oferta y demanda de soja, si tenemos suerte y llueve adecuadamente en las próximas semanas, a lo mejor tenemos una cosecha de soja un poquito mayor y eso va a generar un mayor volumen de producción. En síntesis, si para todos fueran de la misma manera, o no tendríamos que protestar contra Brasil o no tendríamos que tener importación temporaria de soja. Y yo creo que lo conveniente sería la segunda. ¿Saben por qué? Porque la primera, insisto, si el productor administra bien, no va a tener ningún impacto en el precio del productor. En cambio, la segunda tiene un impacto en el precio del productor, que hoy podría estar cobrando aún más de lo que ya cobra por su soja, como consecuencia de una relación mucho más ajustada. Pero además, no solo tiene impacto en el precio del productor, tiene mucho impacto en la balanza comercial argentina. Porque la Argentina necesita dólares. Y en este momento los dólares de la importación de soja se están yendo. Y si yo hago el balance del poroto de soja, es negativo el balance comercial. Se va menos soja de la que entra en términos de valor. Por supuesto me van a decir ustedes, sí, pero se exporta como aceite y harina. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Hasta mañana.